quiero felicitarla no solamente por eso, sino por el enorme trabajo que debió de ser la recopilación de toda la obra completa de su esposo, incluida la música. Y esa es mi primera impresión que quiero transmitirles a ustedes cuando en la Academia de la Historia vi por primera vez estos 3 volúmenes. Dije, pero esto es una obra monumental. ¿Cómo es posible que se pueda hacer así una obra monumental? Y después dije, bueno, eso es parte del defecto de ser cubanos. Somos monumentales todos, tenemos la afición, con perdón del chauvinismo, de hacer cosas monumentales. Nos levantamos el vuelo con facilidad. Y después, cuando gracias a Isabel me dio los 3 volúmenes y los empecé a leer, me di cuenta de que no solamente era una obra monumental, sino que era una obra escrita con toda la rigurosidad histórica necesaria, indicando todas sus fuentes, imprimiendo conjuntamente los textos de donde provenían sus conclusiones. Una obra de un rigor tremendo que, sin embargo, no se perdía en un lenguaje arcaico, sino que tenía un lenguaje muy, no digamos frívolo, pero sí suelto, que hacía la lectura muy agradable. Y yo dije, bueno, esa es otra característica de ser cubanos. Así que me impresiona tremendamente la capacidad de una persona que, ejerciendo una profesión como la odontología, a la vez es capaz de escribir y mantener esta afición que nos aficiona, que es realmente rigor científico por la historia a lo largo de tantos años, y encima de dejarnos este legado. Y cuando digo monumental, voy a insistir otra vez en una cosa. No es como en las películas americanas del edificio que se cae, el barco que se hunde, el choque de los aviones. No. Estamos hablando de personas muy sencillas, si se quiere, que no son sencillas en realidad, pero son personas comunes y corrientes de una sociedad como la libeña, y a la vez veo abrirse un cono. Se empieza a abrir un cono. Partimos de Ávila, después tenemos de Ciudad de Ávila, después tenemos Camagüey, después se va ampliando Venezuela, España y al final las Islas Canarias. Y entonces digo, pues es esta la monumentalidad, quiero decir, el saber sacar de pequeñas cosas, de personas que tuvieron vidas tan ordinarias como el señor Adalberto, darle una trascendencia. Y esa trascendencia se consigue a través de una sensibilidad. Y esa es la sensibilidad común que tenemos todos, siendo cubanos, del exilio o donde seamos. Porque muchas veces se me dice, los venezolanos cubanos son distintos de los españoles cubanos, como yo, o de los miamenses cubanos, o neoyorquinos cubanos, que da evidencia. Pero también hay una sensibilidad conjunta. Hay algo que nos señala, y esa sensibilidad también está en esos libros. Es un señor profundamente cubano. Yo lamento mucho no haberlo conocido. No quiero extenderme mucho, pero sí que quiero decir que tenemos que hacer, a partir de estos textos y este estudio científico de la historia, una reconstrucción del futuro. No una construcción del futuro, una reconstrucción del futuro. Y que este libro va a ser una de las estupendas herramientas, porque como muchas veces dicen los americanos, de los cubanos, especialmente de los que salimos al principio del exilio, que sufrimos una nostalgia de algo que no va a volver. Efectivamente no va a volver, pero no es nostalgia. Dentro de nosotros el sentido constructivo, ese mismo sentido de la monumentalidad, ese mismo sentido de levantar el vuelo que tenemos, es capaz de reconstruir la patria en el exilio. Y como cada vez somos más, pues tenemos más para reconstruir el futuro, haciendo una gran elipsis sobre lo que pudo ser y no ha sido durante estos 53 años de horror, y poder volver a empezar algo distinto, que no va a ser evidentemente aquello que tuvimos, pero que tampoco va a ser el horror. Esa reconstrucción del futuro necesita herramientas,
y esa herramienta la tenemos aquí delante. Son los libros de Adalberto. Es parte de aquellos señores, muchos de ellos yo tengo que reconocerlo, yo salí de Cuba de niño y muchos de ellos yo no los conocía, otros sí, otros, claro, personas y referencias que se hacen en familia. ¿Por qué haces eso? Bueno, cuando son de las cosas como cuando son del alma, cosas de ese tipo, referencias que siempre se hacen en todas las familias cubanas. Pero me ayudó a reconstruir mi futuro, es decir, aquí yo vuelvo a tomar datos de esa concepción del ser cubano, de esa sensibilidad común que tenemos y que no nos va a abandonar. Seguiremos siendo cubanos y mientras tengamos cubanos libres, fuera de la dictadura, fuera de la tiranía, fuera del horror, seremos cubanos y construiremos el futuro como lo hizo él. Como lo hizo él. Él construyó el futuro dentro de la tiranía y fuera de la tiranía. Y eso es muy importante. Un detalle más tenía que apuntado porque no quería extenderme mucho. Quiero incluir dentro de esa sensibilidad, por supuesto, la música. Y yo me pongo el CD en mi casa y hay como una especie de, eso mismo, recreación del pasado en el futuro. Y el volver a encontrar, que eso se hará cuando completemos esa reconstrucción del futuro, de algún modo y de alguna manera, que ahora cada vez se ve más difícil después de esta visita pactista del Papa. Hay tantas cosas que están ocurriendo, pero no hay que perder la esperanza. Y en esa capacidad que tendremos de reconstruir el futuro y que lo vamos a reconstruir de alguna manera, aunque yo hable con la Z, como me dijeron una vez, Martí también hablaba pronunciando la Z, y otros pronuncien CC y otros tengan acentos distintos, lo reconstruiremos. Y entonces volveremos a cumplir nuestro lugar en lo universal. Es decir, cuando uno ve esta trascendencia de lo cubano en Venezuela, y creo que Isabel mencionó que casi todos eran escritores y periodistas, pero también lo hay, también tenían otras profesiones, para él eran médicos, y que ahí está un santero en Venezuela, o sea que hay un tema de la santería. Sí. O sea que sastres, ingenieros, astrónomos, así vamos a volver a recuperar, no sé, quisiera terminar con una anécdota de una amiga que también es amiga de Luis Ángel Miriam Gallardo, que hicimos una vez un viaje a Europa y estábamos viendo un concierto de valses vieneses en el Palacio de los Condes de Luxemburgo, en Viena, y es muy bonito y las personas están vestidas y Miriam se me acerca así y me dice, escuchita, ¿tú ves el primer violín, esa muchacha? Y digo yo, sí, dice, esa es cubana. Y yo digo, pero Miriam, ¿cómo en el medio de Viena, en un concierto, ¿verdad? Tú verás. Cuando llegó el intermedio, fuimos, ven para acá. Señorita, ¿usted es cubana? Dice, ¿usted es cubana? O sea, es la recuperación de nuestro lugar en lo universal. Siempre que seamos libres, siempre que construyamos esta obra, y me refiero a libertad interior y exterior, las dos son necesarias, siempre que tengamos esa sensibilidad común que también se refleja en la música, y quiero darte la enhorabuena, reconstruiremos el futuro, de alguna manera u otra. Aunque cada vez se nos ponga más, parezca que se nos ponga más difícil, yo creo que lo reconstruiremos de alguna manera u otra. Muchas gracias.